Pues nada, lo primero, pues por supuesto, desearos las buenas tardes, ¿no? Bueno, desear que estéis todos bien de estado de salud, vuestras familias, vuestros allegados, ¿no? Y que superemos pronto, vamos, con el deseo de superar pronto esta difícil situación, pero con el mismo deseo también de que sigáis manteniendo el ánimo y la ilusión intacta, ¿no? Pues para afrontar todo este tipo de iniciativas como las que hoy os vamos a presentar, bueno, no deja de ser una acción más, ¿no? que lanzamos desde el plan Ingenia el Futuro. Ya presentamos este portal web a través de nuestra oficina en Bruselas y de Gerardo Arroyo, que yo creo que lo conocéis todos vosotros y que bueno, luego posteriormente ya se dirigirá a vosotros y al que vais a tener siempre a vuestro lado, pues para ayudaros en todo este camino. Pero como decía anteriormente, creo que es importante en esta situación pues aprovechar todas las oportunidades, ¿no? que puedan ir surgiendo, y es el momento pues un poco de salir a buscar, a pescar, a enfrentarse a nuevos retos, y bueno, que muchas veces parece que lo vemos muy lejos, ¿no? Como es una licitación, en este caso del ámbito europeo, que puede tener su complejidad, sus dificultades. Pues una vez más lo que queremos hacer, tanto desde el Consejo General como desde todos los colegios, es facilitaros, ¿no? Tratar de estar con vosotros, ayudaros en este reto que os enfrentéis, bueno, y a ser posible, pues que vayáis consiguiendo éxitos, licitaciones, y va a ser siempre pues una oportunidad de trabajo, no solo de trabajo, sino también a su vez yo creo que de crecimiento profesional. Hoy en día creo que se abren muchas oportunidades de trabajo, pese a las enormes dificultades que hay. Y es que ya sabéis también que, bueno, que todo lo que el plan de recuperación que viene de la Unión Europea, tanto que se va a implantar aquí en España como el propio de la Unión Europea, la verdad es que camina en dos líneas en las cuales nosotros tenemos una importante participación. Y hablo, por un lado, de la digitalización y, por otro lado, de la transición ecológica y todo lo que conlleva en el ámbito de la energía, ¿no? Ambos mundos donde tenemos muchísimo que decir. Y por eso es importante que seamos activos, ¿no? Que seamos activos y que tenemos que ser nosotros prácticamente los que vayamos difundiendo todo este tipo de ayudas, de iniciativas, y tratando de trasladarlas a nuestros clientes y a la propia sociedad. Hace un par de semanas o tres, pues presentamos las ayudas que, por ejemplo, iba a poner en marcha el IDAE a través de todas las comunidades autónomas, ¿no? Un volumen total de 300 millones de euros para todas las comunidades autónomas para el plan de rehabilitación energética en edificios, ¿no? Bueno, son subvenciones, programas, proyectos que surgen, pero que posteriormente nosotros, y así se lo trasladamos directamente, ¿no? al director general del IDAE ya a principio de año, lo que yo le propuse, lo que le propusimos fue el que fuésemos precisamente agentes de impulsores de todas esas actividades, que no cabe duda que al final nos van a generar trabajo. Es decir, el cambio de trabajo o el cambio de modelo puede consistir en que no van a estar los clientes todo el día llamando a la puerta, sino también a lo mejor ahora hay que dar un paso más, ¿no? También tenemos que conocer, detectar todas las ayudas, todas las iniciativas que hay, y ser nosotros también los que las traslademos tanto a las empresas, a los clientes, ¿no? A la sociedad en general, para que las pongan en marcha. De esta forma, pues vamos a tener también una labor, en este caso, pues no me gusta llamarle comercial, pero sí más técnica y de enlace entre los organismos y la propia sociedad. Y yo creo que va a ser un papel fundamental. En este reto, y ya conocéis un poco todos los servicios que hemos ido tratando de implantar desde el Consejo General y desde todos los colegios, en este reto que va a presentar Gerardo esta tarde, pues bueno, se va a tratar de dar un salto más, ¿no? Parece que muchas veces nos quedamos siempre enfocados o queremos encasillarnos de una forma más cómoda, ¿no? En el entorno que habitualmente conocemos, y como he dicho antes, creo que es el momento de dar un paso no hacia lo desconocido, sino que lo tenemos ahí
al lado, ¿no? Sino hacia algo que nunca hemos hecho nunca, pero que no significa que no tengamos las capacidades suficientes para poder resultar adjudicatarios de concursos, de licitaciones del ámbito de la ingeniería europea, dado que, como siempre he dicho, los ingenieros españoles somos muy valorados no solo dentro de la propia Unión Europea, sino también a nivel mundial. O sea que hay que tener confianza en las capacidades que tenemos los ingenieros técnicos industriales españoles y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y nosotros como colegios y como Consejo General lo único que tratamos es de estar a vuestro lado, sobre todo siempre en los momentos más difíciles y es lo que pretendíamos en esta tarde en la presentación que va a hacer Gerardo, que ya veréis que es un experto, ¿no? en esta materia, y no ya es que sea un experto, sino que es una persona que lleva ligada a nuestro Consejo General, a nuestra profesión en sí conjunto, muchísimos años, que quiere a nuestra profesión, pues tanto como la queremos, podemos querer todos los que participamos de ella, y que veréis que se va a volcar, ¿no? Tanto él como todo el equipo, ¿no? Pues que la acompaña, pues para tratar de haceros un poco, a ser posible, la vida más fácil. Él no sabe hacer los proyectos, no le pidáis que os haga el proyecto, que no os lo va a hacer. En la parte técnica cojea un poco, pero sí que os podrá ayudar, sobre todo en la parte de consultoría, de contacto, bueno, de que al fin y al cabo puede abrir muchísimas puertas y es un enlace permanente que tiene nuestra profesión en Bruselas y que por tanto nos hace tener línea directa, ¿no? Pues con todas las nuevas normativas, las nuevas directivas, ¿no? Que van surgiendo de allí y con las cuales pues venimos trabajando pues para tratar de conseguir lo mejor para nuestra profesión. Yo por mi parte nada más, solo desearos que aprovechéis al máximo esta jornada, que sabéis que nos tenéis siempre a vuestro lado, a todos los colegios profesionales y al Consejo General, que estamos con vosotros y que, como he dicho antes, la situación puede ser difícil, pero mientras que no perdamos la ilusión, yo creo que tendremos muchas posibilidades de alcanzar o de seguir consiguiendo éxitos profesionales como los que yo os auguro y os deseo a todos vosotros. Así que por mi parte, nada más, y ya os dejo con la parte importante y mollar de esta jornada, con Gerardo Arroyo, al cual agradezco también pues todo su trabajo y toda su dedicación. Gerardo, muchas gracias. Gracias, José Antonio. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues como decía José Antonio, también ha empezado. Espero que estéis todos bien y vuestras familias también en estos momentos difíciles para todos, o complejos más que difíciles, ¿no? Queríamos, en principio, pues haceros una presentación. Va a ser un primer webinar de otros 2 que tenemos previstos por delante. Empiezo con una presentación de una introducción del webinar y dándolos a aquellos que no estuvisteis en la presentación del mes de julio, pues algunos tips de qué es lo que estamos haciendo ahora mismo y cuál es el proyecto que estamos lanzando. Todo esto es una pieza más del proyecto que José Antonio lanzó cuando la pandemia se encendió y bueno, pues afectó a todos nuestros profesionales. Creo que muy acertadamente José Antonio pensó en decir, oye, hay que empezar a buscar cosas nuevas y activarse para que nuestros profesionales puedan tener acceso a otras fuentes de recursos. Todo esto, como he dicho, forma parte del plan Ingenia el futuro de Cogiti y es una pieza más de todo lo que ha desarrollado el Cogiti en estos últimos meses. Hicimos una primera presentación, como hemos dicho, de un pequeño portal de captación de información y sobre todo de recapitulación de todas las licitaciones que podéis ver aquí en este enlace. Luego, si queréis, de todas maneras, esta presentación estará disponible en el portal también para que la podáis disponer de ella. Lo que se trata ahora, hoy, es, digamos, poner una primera base de cómo presentar una licitación. Mi objetivo fundamental
o el objetivo fundamental de estos webinars es que perdáis el miedo a presentar las licitaciones, que parece que a veces es una cosa complicadísima, llena de burocracia y que viene en inglés o que viene en otro idioma, en francés o en el que sea. Y animaros a que no desaprovechéis las oportunidades que muchas veces hasta se quedan vacías por el miedo a lanzarse a hacer estos tipos de proyectos o entrar en este sector, ¿no? Este mercado. Lo que queremos es, como os digo, poner la primera pieza, pero esperamos que en el próximo mes de noviembre, diciembre, enero tengamos por lo menos otro par de webinars donde abordemos otros temas como es la creación de consorcios para grandes proyectos o las claves que tenemos que tener en un proceso de creación de una licitación específica, sobre todo para grandes licitaciones, para que seamos ganadores, cómo preparar esos porcentajes específicos. Hoy vamos simplemente a abordar los elementos claves, ¿no? Los elementos genéricos de cómo preparar una licitación. Quiero de verdad que os quitéis el miedo a lo que os voy a presentar. No es tan complicado, es complejo, pero no es complicado. Pero vosotros sois ingenieros y los ingenieros están para solucionar problemas complejos, ¿no? Como dice muchas veces José Antonio, ¿no? Y este, aunque parece muy difícil de abordar, pero no es tanto, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, lo que vamos a tratar hoy es, primero, bueno, esta pequeña presentación que os he hecho del proyecto globalmente. Vamos a hacer un análisis primero de los tipos de licitaciones europeas que hay. Volveré un poco a lo que dijimos en la primera sesión, pero bueno, como no sé si todos habéis estado presentes, pues creo que es importante tener una pequeña o recordar algunas bases de qué tipos de licitaciones hay, cómo buscarlas, etcétera, qué es lo que hemos hecho en el Cogitio que estamos desarrollando para que facilitaros esa labor, que creo que es la más complicada o pesada, ¿no? Quizás. Luego, una vez que ya tengamos una licitación en marcha, ¿no? Pues hemos seleccionado una que puede ser un ejemplo para que la veáis, que existen y están ahí, son totalmente factibles y seguro que lamentablemente esta que hemos cogido de ejemplo está cerrada ya, pero seguro que algún ingeniero que la vea dirá, vaya hombre, ¿por qué no lo hubiera sabido antes para haberla presentado yo, ¿no? Luego veremos un poco los pasos que hay que dar para presentar una licitación de éxito, es decir, la planificación de proyectos, las alianzas estratégicas, que será muy por encima, dado que habrá un webinar específico para lo que le llamamos las alianzas estratégicas, que son los consorcios. La preparación documental de una licitación, también muy importante, que es quizás algo bastante pesado y complejo, pero que queremos abordarlo para hacerlo lo más sencillo posible. La oferta técnica y la oferta económica, que ya veréis que parece muy complejo, pero también, o sea, cómo prepararte una oferta económica para la Comisión Europea, ya veréis que es más fácil de lo que os imagináis. Y por último, bueno, un remate con la presentación de la documentación. Me imagino que podemos hacer preguntas, no lo he consultado, pero creo que sí, si no por el chat, dejar todas las preguntas oportunas y las vamos leyendo, si os parece, y las contestamos al final de la sesión. Entonces, bueno, como veis, primero hemos creado esta página web, ¿vale? Que ya, para los que no lo sepáis, es donde se recopilan toda la información relativa a las licitaciones, las licitaciones europeas, cómo presentarla, información práctica, etcétera. Hay una sección muy importante, que luego hablaremos más de ella, que es donde se encuentran las licitaciones para ingenieros, es decir, la selección que hacemos de los miles de licitaciones que salen en Europa y aquellas que consideramos que pueden ser para ingenieros o para empresas de ingeniería, las recapitulamos y las ponemos en nuestro portal. Luego, bueno, pues haré un poco la descripción más imprecisa para que veáis un poco cómo están organizadas, etcétera. Entonces, si os parece, entramos en materia ya para que veáis un poco los contenidos de este webinar. Es, primero, qué tipo de licitaciones hay, qué es esto de las licitaciones, ¿no? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde las buscamos? ¿No? Para aquellos que no conocieran. Una pequeña introducción. Bueno, primero, las licitaciones son convocatorias. Las convocatorias de licitación abarcan 1000 cosas, ¿no? Es decir, pues desde estudios, desde formación, desde consultoría, son llamadas a participar en concursos públicos
que en la Unión Europea representan el 14% del PIB. Imaginaos, 1,9 billones de euros, ¿no? En el TED, que es el gran libro de las licitaciones, donde se publican todas las licitaciones que se hacen en Europa, se publican anualmente unos 746.000 anuncios de contratación pública. Lo que quiere decir que más o menos eso equivale a unos 550.000 millones de euros. Imaginaos todo el mercado que hay detrás, todo el sector tan grande de bienes, de servicios, de obras, que al final sirven para garantizar el funcionamiento de las instituciones europeas y de los organismos públicos, ¿no? En general, europeos, ministerios, estos organismos de agencias, de todo, ¿no? Todo lo que sea público, ¿no? Y que necesite un proveedor de servicios o proveedor de obras, ¿no? Bueno, el 84, para dividirlo un poco, los tres bloques grandes, ¿no? Que siempre a los cuales los tres bloques que componen la contratación pública son los servicios, los bienes y las obras, ¿no? Y concretamente los servicios, que son a las empresas de ingeniería o los estudios de ingeniería los que más les interesa, equivale el 84% del total de estas obras, ¿no? Una llamada, y la pongo ahí en rojo, cualquiera puede presentarse a una licitación. No es que no hay que tener, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos mínimos, pero vamos, no es un profesional independiente, si tiene las capacidades técnicas y las capacidades económicas para desarrollarlo, puede presentarse a una licitación. No tengáis miedo, vuelvo a repetiros, de decir, bueno, es que esto piden 1 millón de euros. Bueno, yo he visto empresas con 2 empleados ganar concursos por 500 y 600.000 euros y pegar un salto cuantitativo y cualitativo dentro de su sector, ¿no? Al ganar grandes contratos. Lo que hay que hacer es una buena oferta técnica y una buena oferta económica. Eso es para mí la clave. Hay que tenerlo en cuenta. Hablamos muchas veces de temas europeos, de dinero europeo. Oye, olvidaros, no son subvenciones. La subvención, como dije en la primera sesión, es una financiación directa para cumplir un objetivo específico, para desarrollar una actividad o dar un curso, lo que sea. No se trata de subvenciones, se trata de dar un servicio para el funcionamiento de una institución o de un organismo europeo, lo que sea. Como decía en un principio, pues abarcan estudios, asistencia técnica, formación, consultoría, organización de eventos, de conferencias y muchas veces todos estos sectores se entrecruzan. Es decir, muchas veces la formación, por ejemplo, o la organización de un evento se entrecruzan porque, claro, obviamente tiene una parte incluso de catering, ¿no? que necesitas desarrollar para organizar ese evento, una parte de formación con una serie de formadores técnicos o no técnicos y luego, por último, bueno, pues yo qué sé, el alquiler de un local. Todo eso al final... como os digo, nos lleva a que a veces las licitaciones no están hechas ad hoc para ingenieros, pero sí tienen muchos elementos de ingeniería. Es decir, que tienen, como decía o ponían en el ejemplo, una parte de formación. Entonces hay que pensar en la creación de consorcios como veremos más adelante. Voy a subir esto aquí. Otros elementos de financiación son los temas de investigación y desarrollo, de los cuales ni siquiera me meto en ellos porque nos vamos a centrar en lo que son la contratación pública y las licitaciones, ¿no? Dos cosas a tener muy, muy en consideración, porque este tema sería para estar aquí hablando 5 horas. Pero vamos a intentar también haceros lo más comestible posible la presentación. Y vamos a ir al grano, ¿no? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es, y para aquellos que les guste leer y quizás un poco literatura aburrida, es que vamos a hablar simplemente de las licitaciones que son, o los diferentes tipos de contratación que existen. Vamos a hablar sobre todo de los procedimientos abiertos, es decir, aquel que se puede presentar cualquier empresa. Existen miles de procedimientos. Bueno, miles no, pero muchos procedimientos como el procedimiento dialogado, procedimientos negociados, el restringido, dependiendo de las características del servicio o de la obra que necesite que se desarrolle por una institución.
Todo esto se basa en un reglamento, que es el reglamento financiero, que es el que se aplica a las instituciones europeas y es sobre todo en el que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Cada institución, cada organismo público tiene su reglamento financiero que le ayuda, que sirve como guía para la presentación y la ejecución de proyectos. Nosotros nos vamos a centrar hoy solamente en el reglamento financiero de la UE, que es el que regula cómo son cómo funcionan las licitaciones en las instituciones europeas. Y como os digo, nos vamos a centrar, que es un mercado enorme, ya lo veréis, ¿sabes? O sea que, como os digo, podríamos hablar de un montón de recursos, pero vamos a centrarnos hoy en el de instituciones y organismos de la Unión Europea y vamos a centrarnos en un único tipo de procedimientos, los procedimientos abiertos, ¿no? O sea, cómo presentar una licitación para un procedimiento abierto, que es la gran mayoría de los procedimientos. Otros procedimientos, como os decía, puede ser el restringido, ¿no? Pues, por ejemplo, para hacer en el cual sean una serie de empresas que solamente están cualificadas porque tienen una serie de certificaciones de seguridad o certificaciones no sé, específicas que tienen que cumplirlo y que no es fácil o que solamente una serie de operadores en la Unión Europea son capaces de proveerlo, ¿no? Entonces decía, bueno, con esa base, ya os digo, yo os he dejado el enlace para el reglamento financiero para cualquiera que lo pueda leer, ¿no? Que lo quiera leer. Distinguir dos cosas muy importantes. Primero, decir, bueno, es que cuando esto lo veo yo, se publican, bueno, pues licitaciones de 1 millón de euros o 2 millones de euros. Bueno, es que mi empresa no tiene esa capacidad. No, existen diferentes rangos de licitaciones. El primer rango es lo que llamamos los low value contracts, ¿no? Es decir, la comisión tiene necesidades de comprar hasta una caja de lápices, ¿no? Hasta, yo qué sé, hasta ordenadores por valor de 500, 600 mil euros, ¿no? Entonces, lo que hace la comisión hace dos pilares, uno entre las licitaciones entre 15 y 144 mil euros, ¿vale? Y aquellas otras licitaciones que son mayores de 144.000 euros. Las licitaciones de entre 15 y 144.000 euros llevan unos procedimientos que son bastante más sencillos que los otros, obviamente, pero que a final de cuentas para mí es una vía, desde mi punto de vista, para aquel que quiera iniciarse en este mundo, es una vía de aprender, de entrar, ¿sabes? Y sobre todo acceder a proyectos que quizás no son tan complejos ni en el tiempo ni desde el punto de vista de los recursos. Respecto a esto, hemos hecho, y me permito saltar, espero que se vea, hemos hecho una recapitulación de todas las portales de Internet donde la comisión publica sus low value tenders, ¿no? Entonces, por ejemplo, si clicáis aquí en energía, como podéis ver, pues podéis ver aquí sobre temas de nucleares, etcétera. Aquí veréis la fecha, etcétera. Podéis ver aquí todas las condiciones específicas que tiene este contrato. Cómo es un low value contract, hacen una breve descripción y si estás interesado, escribes un correo electrónico indicando tu nombre y tus datos o el de tu empresa y, bueno, pues en un plazo específico te mandan una serie de documentos que son los que tienes que completar con todos los procesos que tienes que hacer, etcétera. ¿Vale? Esta sería, digamos, la forma de acceder a estos low value contracts, ¿vale? Nosotros hacemos un screening también y los incorporamos en la página web, pero aquí tenéis regularmente, los podéis ver, entrar a ver qué instituciones o qué organismos, dentro incluso del Parlamento Europeo, etcétera, qué organismos están publicando pequeños contratos de entre 15, 50, 60.000 euros, ¿no? O 100.000 euros. Volviendo a la presentación, luego tenemos los segundos tipos de contratos, ¿no? Que son los de más de 144.000 euros. Bueno, estos son la caza mayor, vamos a llamarle, ¿no? Aquí parece muy complejo, ya la otra vez explicamos que existe un sistema de alertas, etcétera, o no quiero volverlo a entrar en ello porque ya lo explicamos la otra vez en el otro webinar, pero si tenéis alguna duda lo tenéis en el portal de internet nuestro donde se explica cómo generar un sistema de alertas para que ni siquiera tengas que entrar aquí en el TED, que es el sistema electrónico de recapitulación de todos los contratos de más de 145.000 euros.
El TED se divide en dos partes. La primera parte es la del TED Electronic Daily, ¿vale? Que es donde se publican todas las ofertas de licitaciones de todos los organismos públicos europeos, y es decir, desde el ministerio holandés o desde la agencia irlandesa X. Como podéis ver, si yo clico aquí en el e-tendering, con un simple buscador, pues puedo poner aquí engineer, y me sale, perdón, bueno, sí, incluso con ingeniería, la palabra ingeniería, pues me saldrían ya aquí algunos proyectos que, bueno, pues pueden ser, bueno, estos veis aquí son incluso españoles, ¿no? No vamos a hablar de esto hoy, que ya os digo es bastante complejo, sino nos vamos a centrar en el e-tendering, que es la parte, digamos, de la Unión Europea, donde están las recapituladas aquellas licitaciones que son de la Unión Europea. ¿Cómo buscamos? Pues bueno, muy sencillo, ¿no? Veis aquí que tiene su buscador, ¿no? Y ya, pues en el buscador poniendo la palabra que queramos, engineer, perdona, pues podemos seleccionar incluso la institución a la que queremos, ¿no? Acceder, ¿vale? Y por otro lado, bueno, pues podemos ver la fecha, si está abierta, si está cerrada. Si le vamos a buscar, pues mira, nos salen un montón de licitaciones, perdón, que va un poco lento. A ver, perdona. Voilà, aquí tenemos un montón de licitaciones que ahora mismo están abiertas o cerradas y que tienen que ver con temas de ingeniería. No me detengo en esto porque ya lo hablamos la otra vez. Hay un sistema de alertas, también os invito a explorarlo un poco, pero para que lo tengáis en el pipeline, ¿no? de esa primera fase, que es la de la búsqueda. Para facilitaros la búsqueda, dentro de la web del Cogiti hemos creado un sistema de búsqueda de ofertas. Bueno, aquí os están... A ver, voy a ver si un segundo. Están aquí las licitaciones, como veis, las del TED y licitaciones de low value, ¿no? Si entramos a las del TED, vemos aquí todas las licitaciones que hemos ido seleccionando y que son de interés para los ingenieros. Esto os facilita mucho, pues, la labor de andar yéndose a esas miles de ofertas que hay constantemente, que son, de verdad, a veces hasta muy tedioso encontrar a cualquiera que pueda ser de vuestro interés. Dicho esto, ya tenemos un poco elegido o ya sabemos el camino donde encontrarlas. Tenéis el TED, tenéis el e-tendering también, específicamente para las de la Unión Europea, y luego tenéis el buscador del Cogiti, donde os invito a que regularmente entréis a verlas, ¿no? Yo he hecho una búsqueda así rápida. Hemos encontrado aquí un caso, ¿no? Que era para hacer un tema para la Comisión Europea, para la Dirección General de Research, y es un proyecto aquí en Bruselas de 100.000 euros para servicios de arquitectura y servicios de ingeniería. Hemos escogido esta un poco como ejemplo, ¿vale? Para que vierais, es para hacer proyectos, un proyecto para la comisión. Lleva unos elementos de un lote, digamos uno, que es de ingeniería, y un lote de arquitectura, lo cual hace que tú te puedas presentar a las dos o a una si no tienes todas las capacidades, ¿no? Luego veremos un poco cómo es eso. El proyecto tiene 48 meses para ejecutarse, ¿vale? Este es un proyecto ya cerrado, por cierto. Pero bueno, ha sido un ejemplo que hemos cogido así un poco al azar. Ahora bien, ya tengo nuestro proyecto elegido. Vamos a trabajar veo que aquí hay una convocatoria, es para la oficina de Research aquí, la agencia europea. Necesitan hacer un proyecto de ingeniería. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, para mí es una de las fases críticas del proyecto. Es decir, el montar una licitación lleva mucho esfuerzo y al final a veces puede no tener recompensa. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con empresas, o profesionales, porque también puedes presentarlo como un autónomo, que son muy competitivas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Nos lanzamos a la piscina o no nos lanzamos a la piscina? Esa es para mí la gran cuestión. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer una vez que accedemos, bien sea por vía del TED a los grandes contratos o a los low value cuando recibamos esa documentación, es descargarnos y obtener toda la documentación. Nos van a mandar un montón de documentos que nos van a marear y decir, esto no hay que
no hay quien le meta el diente, no tengáis miedo. Son muchos documentos, pero la mitad no valen para gran cosa, porque incluso hay uno que os van a mandar, es el futuro contrato el futuro contrato que tendrás que firmar en el caso de que te lo adjudiquen, pero ese contrato no os preocupéis, que es que hasta que no te lo adjudiquen no tendrás que trabajar sobre él, ¿no? Pero, sin embargo, te lo mandan para que lo conozcas. Igual son 20 o 30 páginas que te tienes que leer. No hay que preocuparse. Yo recomiendo leerlo porque, hombre, se establecen una serie de requisitos que al final, bueno, pues oye, son los compromisos jurídicos que tú vas a asumir y que tienes que saber si eres capaz de cumplirlos o no. Lo que sí es verdad es que hay que leerlo, son templates muchas veces que se repiten, el 80% de las veces se repite la información. Sí que es lo que hay que leerlo, es a fondo, es intentar encontrar hasta el mínimo detalle, porque es que en el mínimo detalle es donde nos lo pueden echar una buena propuesta y que nos va a llevar trabajo y esfuerzo en presentarla. También, como digo, antes de meterse a decir, sí, yo voy a presentarlo, vamos a hacer un business case, vamos a analizarnos a nosotros mismos para saber si vamos o no vamos a esa licitación. Hay muchos factores que pueden decir no voy o sí voy. Entonces, ahora voy a darles un par de pistas, ¿no? Lo primero que yo diría es cumplo los requisitos exigidos, ¿no? Vamos a leerlo bien, ¿no? Vamos a analizarlo bien y si están pidiendo una empresa de arquitectura, pero yo soy ingeniero, pues bueno, o un proyecto de arquitectura, pues igual no sé hacerlo. Entonces, o no soy un especialista en lo que están pidiendo. Entonces, tenemos que evaluar muy bien si cumplo con esos requisitos que me están diciendo, los requisitos genéricos, ¿vale? Soy capaz de hacerlo, tengo tiempo, tengo recursos, tengo capacidades humanas también, ¿no? Recursos financieros, muy importante, ¿no? Bueno, ojo, tener en cuenta una cosa es que la comisión, si tú no cumples, oye, va a ir a por ti, ¿eh? Y la comisión, como todos los organismos administrativos, no te preocupes que llega, bueno, incluso pueden ponerte en una lista negra y si no cumples con las obligaciones contractuales, bueno, pues puedes tener un problema por delante, ¿no? Es mi competencia, es mi campo, es lo que hablábamos antes, ¿no? No llego a todo, pero sí llego a una parte, ¿no? O una parte si la cumplo, o una serie de requisitos si los cumplo, o, por ejemplo, os doy un ejemplo, ¿no? Puedo tener toda la experiencia que me están exigiendo, saberlo hacer perfectamente el proyecto, pero exigirme en el tender tener 5 años de facturación superior a 100.000 euros, ¿no? Bueno, pues es que tengo 4, ¿no? Entonces, bueno, te aseguro yo que por mucho que lo presentes, si te han dicho 5, es 5. Las instituciones europeas y los organismos públicos lo que sí tienen que hacer es cumplir lo que dicen, ¿no? Y cumplir los reglamentos. Entonces, si te han dicho 5, es 5, pero eso no quiere decir que tú no lo puedas presentar. ¿Por qué? Porque puedes buscar un socio que sí te apoye con esa necesidad financiera que te están exigiendo. Es decir, que te apoye diciendo, bueno, pues mira, entro con un socio financiero, ¿sabes? O que sí cumple con los 5 años o los 3 años de una facturación mayor de 100.000 euros y de esa forma yo que aporto, él aporta la seguridad financiera al proyecto y yo aporto el aspecto técnico de conocimientos, experiencia, etcétera. Es un win-win. Un elemento muy, muy, muy importante para mí, ¿no? Es, bueno, ¿quiénes son los incumbers? ¿Vale? Esto es un término anglosajón, ¿vale? Bueno, lo que trata, voy a saltarme un par de slides aquí, ¿vale? O bueno, esperad, vamos a volver mejor, ¿vale? ¿Quiénes son los incumbers? Los incumbers es quién está dentro ya, ¿vale? Luego lo abordaremos un poco más en las alianzas estratégicas, ¿vale? Me iba a saltar, pero lo trato ya un poquito antes. Los incumbers son aquellos que han ganado el contrato antes. Existen estos incumbers, están ya hay una empresa ejecutando el proyecto. Está, yo qué sé, Pricewaterhouse ahí o cualquier empresa de ingeniería fuerte ya ha ganado este mismo tender o esta misma licitación hace unos años y ahora se renueva otra vez el contrato. El estar en el incumber tiene unas grandes ventajas, es que conoces todo el proyecto de A a Z y dónde están los errores y puedes ajustar mejor los precios. Ojo con los incumbers, ¿no? ¿Qué es lo que, al analizar la documentación, qué es lo que tenéis que tener muy en cuenta? ¿Vale?
bueno, pues tienes dos elementos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de selección, ¿vale? Y cuáles son los criterios de exclusión, ¿ok? Los criterios de exclusión no hay que preocuparse, creo, demasiado por ellos, porque esto es casi una literatura genérica que lo vais a ver en casi todas las licitaciones y que son, bueno, pues que no estés en bancarrota, ¿sabes? Que no te hayan condenado por fraude, en fin, elementos que yo creo que muy raras veces se pueden encontrar, pero sí que los exigen. Luego, los criterios de selección, que sí que son criterios que hay que tener mucho ojo con ellos, y es sobre todo dos de ellos que son fundamentales, ¿no? Es la capacidad financiera y la capacidad técnica y profesional. La capacidad financiera, como os decía, pues por ejemplo, normalmente la comisión pide o las instituciones piden que tengas una facturación del doble, al menos, del precio o del coste del proyecto, ¿no? Ni un euro más ni un euro menos. Pero eso no quiere decir que no seas capaz de presentarlo. Como os explicaba antes, tú puedes buscar un socio que te diga, no tengo esos 2 años, esos 3 años de facturación de 20.000 o 30.000 o 50 o 100.000 euros, pero sí tengo un socio que me puede aportar esa experiencia, ¿no? Esa capacidad financiera que me están exigiendo. No lo echéis para atrás porque veáis que no cumplís, porque nosotros hemos hecho proyectos personalmente que exigieron una facturación muy alta y hemos buscado socios que nos han apoyado con el aspecto financiero. No han puesto un euro, pero sí, en el caso de que si se exigiera un problema, pues bueno, ellos daban la cara, ¿no? La capacidad técnica y profesional, súper importante. Si nos están pidiendo 3 años de experiencia en diseño de estructuras, tenemos que tener los 3 años o cálculo de estructuras, tenemos que tener esos 3 años. No hay vuelta atrás, ¿no? Vuelvo a repetirte, no quiere decir que si no los tienes o tienes 2, pues puedes buscar a un socio que te aporte ese 3er año o esa experiencia técnica y profesional que no tienes. Para hacer el análisis de la propuesta, ¿vale? Yo siempre utilizo una especie de tablita que tampoco hace falta demasiado tiempo para crearla, y es, bueno, pues primero hacerse, como digo, determinar cuáles son los criterios de selección, la capacidad técnica, la capacidad financiera, si lo cumplo o no. Y si necesito a un socio financiero, por ejemplo, pues he puesto aquí yo, bueno, pues no tengo la capacidad financiera, pero sí necesito entonces un socio financiero. Otro elemento que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Y es la creación de estas, del análisis de documentación, es tener los términos muy claros. ¿Y qué es lo que hay que tener muy claro? Son los objetivos generales del proyecto, ¿vale? Hacéis una descripción. Yo siempre me apunto esto, ¿sabes? Es una tabla que se hace muy rápido. El timing del proyecto, muy importante. Y luego, bueno, pues todas las tareas que nos van a describir en los términos y condiciones, ¿vale? Con una descripción, si tengo esa capacidad técnica o no, si tengo la capacidad financiera o no, y con esta tabla al final tengo la foto hecha para decidir si voy o no al proyecto, o para presentárselo a un potencial socio para desarrollarlo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, hemos encontrado nuestro tender, hemos hecho ese primer análisis, hemos hecho estas pequeñas tablas de análisis para ir adelante, imaginemos que necesitamos alianzas estratégicas. Este punto voy a pasar un poco por encima de él porque entraremos más, es bastante complejo. Y bueno, pues tienes que saber, o sea, creo que hay que gestionarlo muy bien porque puede ser crítico, pero de hecho la comisión o las instituciones intentan que existan consorcios, ¿no? Bueno, un poco puede diversificar, y consorcios incluso en los cuales se incluyan a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Os hablaba antes de los incumbers, ¿no? Es muy importante saber antes de licitar, y esto se puede saber, obviamente, porque todas son licitaciones públicas y se publican en el TED, quién ha sido el ganador del anterior concurso, ¿no? Obviamente, o de la anterior licitación. Estos incumbers conocen el mercado, conocen el cliente, saben dónde están los problemas. Por supuesto, harán unas propuestas que son muy buenas, ¿no? Porque
no quiere decir que, o sea, que ellos conocen todo el sistema, ¿no? O cómo ha funcionado los contratos, dónde han cometido errores, etc. He conocido casos donde incumbers que llevaban 20 años, ha habido empresas que han llegado y bueno, pues han hecho una buena propuesta económica y financiera y las han ganado, ¿eh? O sea, que no hay que tenerles miedo. Solo que a veces, si queremos, por ejemplo, ir a proyectos grandes, a veces es interesante presentarte con un incumber, es decir, que tú intentes buscar al incumber dónde está y proponerte para decirle, oye, mira, pues es Iberdrola, ¿no? Pero Iberdrola, en este proyecto hay un lote que es sobre cálculo de estructuras y es algo que yo sé y soy un gran experto y Iberdrola no tiene ese conocimiento. Bueno, pues tienes que decidir si, bueno, voy como líder, me asocio a un incumber que ya está o busco a una gran empresa que es la que va a desarrollar el proyecto y yo me presento como socio de esa gran empresa. ¿Qué es lo? Ya os digo, no me quiero meter mucho en esto porque esto es para hacer un webinar aparte, cómo construir esas alianzas que muchas veces nos dan la entrada a mercados enormes, ¿no? Os puedo decir aquí, empresas grandes, no os voy a decir los nombres, pero empresas grandes empezaron presentando proyectos como líderes, estuvieron años sin ganar concursos y, bueno, después de un tiempo se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era entrar en el sector de la mano de otros que ya estaban funcionando, entraron como socios sin liderar proyectos, pero entrando como socios y a día de hoy pues han cambiado las tornas y son grandes proveedores de las instituciones europeas. Cuando decidimos al final ir un socio, o sea, crear un consorcio bien para ir como socio, como líder o como explicaba antes, bueno, hay que tener esto muy en cuenta a una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, el siempre, a partir desde el día 1, y os lo digo por experiencia, es hacer un contrato, un acuerdo de entendimiento, una especie de documento que nos diga cómo se va incluso a elaborar la oferta técnica, que ya es un gran trabajo, cómo se van a presentar los documentos, etcétera. Qué participación va a tener cada uno en el proyecto como socio, como líder. Las aportaciones que va a hacer cada uno al proyecto desde el principio, ojo, desde, como os decía, incluso desde la elaboración de la oferta técnica. Los mecanismos de coordinación que existe cada uno, ¿sabes? ¿Quién va a ser el responsable del proyecto? Bueno, todo esto vosotros como ingenieros lo conocéis muy bien, pero en esta elaboración lleva una parte, creo que jurídica, digamos, que es la de elaboración de ese Memorandum of Understanding, donde ponemos las bases de todo el consorcio, ¿no? Para un proyecto de 50 a 60 mil euros, pues la verdad es que tampoco es que sea una gran necesidad, no haya una gran necesidad, pero claro, cuando hablamos ya de proyectos de 200, 300 mil euros, pues imaginaos, para mí es fundamental, ¿no? Luego ya pasamos a la preparación documental de la licitación. Bueno, en líneas generales hay que tener en cuenta que cada licitación es un mundo. Cada oferta es un mundo. Es decir, no podemos... es casi como un reto, ¿no? Que estamos iniciando con cada nueva licitación que afrontas. Sí que es verdad que yo, si quiero hacer un poco una recapitulación general de qué es lo que nos van a pedir en cada una de las ofertas, teniendo en cuenta que todo parte de un reglamento financiero básico, es, bueno, pues una oferta técnica, una información profesional de la entidad, es decir, los aspectos legales que existen, ¿no? La prueba de la capacidad financiera, la capacidad técnica, la identificación financiera, la declaración de honor, por ejemplo, también es muy importante, ofertas financieras, etcétera. Esto parece muy complejo, pero, por ejemplo, la información profesional basta con que sea unos estatutos o una tarjeta de identificación fiscal. Es decir, no es súper complejo, pero nos lo están pidiendo, ¿no? Es decir, parece muy difícil cuando lo lees en los pliegos cuando lo presentan, pero al final es bastante sencillo de completar, ¿no? Suelen ser anexos que se adjuntan, por ejemplo, la capacidad financiera, pues con unos balances de tu empresa o que puedas presentar, pues es suficiente.
La capacidad técnica, esto sí que por el contrario es súper importante, es decir, todo lo que podáis aportar que muestre que sois capaces de hacer el proyecto, como currículum, experiencia, artículos que hayáis publicado, no sé, todo lo que justifique y que está asociado al proyecto, bienvenido es, ¿no? Ficha de identificación financiera. Es que, como veis, he cogido el ejemplo que normalmente da la Unión Europea. Veis que esto se rellena en 5 minutos, ¿no? Bueno, donde se indican los nombres, la firma, etcétera, el número de identificación fiscal. Una declaración de honor un poco más compleja, pero aquí, ¿os acordáis que hablábamos al principio? Bueno, de que no declaras ante el honor, o sea, es una declaración de honor respecto a que no estás en situación de bancarrota o que estás en un proceso judicial o que sea, o que has estafado a alguien. Pero bueno, la verdad es que estos son 3 clics y adelante, ¿no? La oferta financiera, que ahora hablaremos un poquillo más de ella, tampoco la tengáis miedo. Como veis, esto es un ejemplo sacado del tender que hablábamos antes, ¿no? Es simplemente rellenar una serie de parámetros en los cuales vosotros primero, obviamente, haréis vuestros cálculos económicos de cómo hacerla, cuántos costes tiene, directos, indirectos, etcétera. Pero veis que tampoco al final es casi dar un número. Yo he hecho ofertas para proyectos de 25 o 30.000 euros. Y al final, la verdad es que parecía un poco de chiste, porque era una plantilla y era poner un 22.352 y no justificaba ni de dónde era ni por dónde venía. O sea, que quiero deciros que perdáis un poco el miedo, que no parece, en esta tabla documental no es tan complicada, ¿no? Formularios de identificación y de declaraciones administrativas, pues lo mismo, ¿no? Veis que son bastante sencillos de completar, aunque pesados, porque si te falta uno, bueno, pues tienes un problema, ¿no? Y por supuesto, la creación de un consorcio al final lleva más la creación del consorcio interna que lo que tú le vayas a aportar a la comisión, que al final, como veis, por ejemplo, esto es sacado de una licitación, pues cómo es el consorcio, cómo es el partner 1, de identificarlo y a correr, vamos, no va a entrar en muchas más cosas, ¿no? A ver, vamos entonces un poco al lío, ya con estos 10 últimos minutos que nos quedan y luego pasamos a preguntas. La elaboración de la oferta técnica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Que esto es lo fundamental, es el gran documento, ¿no? Primero, lo que creo que hay que hacer es, desde mi experiencia, hay que hacer entender, es decir, la oferta técnica es plantearle cómo vas a solucionar el problema a la institución específica, ¿no? Primero, creo que hay que darle a entender muy bien a la Comisión Europea o a la institución que sea los objetivos generales del mercado que tiene. Es decir, cuáles son los objetivos que se está marcando, yo qué sé, pues formar a los funcionarios en temas de inteligencia artificial, que hace poco vi, por ejemplo, un tender que era similar a esto, ¿no? Es decir, había unos cursos de formación para funcionarios en inglés, que había que darlos con una serie de requisitos, una serie de horas, sobre los conceptos básicos de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en el ámbito de la inteligencia artificial. Ese es el primero, bueno, pues es el objetivo general que tiene la comisión, pues eso, es darle unos conocimientos a esos funcionarios bueno, pues para que puedan elaborar la normativa, etcétera. Hay que entender muy bien cuáles son los objetivos específicos que te los van a marcar dentro del tender y si esos objetivos específicos encajan con tu perfil profesional y tu experiencia. Identificar las tareas que te están diciendo. La Comisión o las instituciones europeas en general son muy chismosas, ¿no? Es decir, bueno, día 1 tengo que hacer esto, pero día 2 tienes que hacer esto, o día 4 tienes que conseguir este objetivo. En fin, nos van a dar lo que llaman las tasks, ¿no? Y esas tasks hay que analizarlas muy bien y identificarlas muy bien. ¿Os acordáis? En la primera parte hacíamos una tabla donde decíamos las tasks que me habían encargado. Esas tasks las tengo que saber si soy capaz todas y cada una de cumplirlas, ¿vale? Identificación de los tiempos de entrega, por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? Es decir, soy capaz de llegar a lo que me está marcando, a los meses o al momento que me están indicando, ¿no? La planificación, cómo la planifico, cómo organizo esas tareas, ¿no? Esas tareas. Hay que transmitirle la confianza a la comisión de que eres capaz de cumplirlo en los tiempos que ellos indican, ¿no?
muy importante, identificación de las personas. No penséis que te digan que necesitas un experto, o sea, que para este proyecto lo tiene que hacer un experto en, yo qué sé, en cálculo de estructuras. Igual no soy yo no soy un experto en el cálculo de estructuras. Eso no quiere decir que tú, si te dan el contrato, lo puedas subcontratar. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos hecho licitaciones en las cuales nos pedían expertos en comunicación, una comunicación específica y no lo teníamos. Entonces, lo que hemos hecho es un proceso de selección, hemos incorporado a una persona a su currículum y en el momento que se diera nos dieran el contrato, le hemos incorporado al equipo a esa persona. ¿Qué más cosas? Bueno, pues por supuesto que la oferta técnica y la oferta económica estén en línea, ¿no? Porque a veces, bueno, pues tú haces una oferta económica ¿no? Nos pasaba hace poco con un cliente que se estaba pasando como el triple del mercado, del precio del mercado. Entonces hacían una oferta fantástica técnica, pero claro, es que estaba dando calidad-precio fuera totalmente del mercado, ¿no? Entonces hay que intentar hacer que esas dos se alineen, ¿no? Esas dos, la oferta técnica y la oferta económica. Y luego, muy importante, no tengáis miedo, en cada licitación la comisión tiene la obligación de responder antes y durante el proceso de licitación a las preguntas de las empresas que participan. Yo os digo que, por ejemplo, presentamos un ejemplo personal que nos pasó en nuestra empresa y es que presentamos una licitación. Había un incumbent dentro del proceso de una empresa muy conocida que empieza por Deloitte y Oite, y entonces la licitación la perdimos porque ellos estaban dentro, sabían muy bien cómo funcionaba el sistema, etcétera. Hicimos un precio fantástico, bueno, trabajamos un montón, pero en el proceso de licitación teníamos muchas dudas y escribimos una tartín, ¿no? de preguntas a la comisión y la comisión nunca, bueno, no fue una comisión, fue una agencia concretamente y la agencia nunca nos contestó a estas preguntas, ¿no? Entonces pasaron los días, no llegaban, salió el concurso, la adjudicación, etcétera. Entonces no nos habían correspondido a estas preguntas. Concretamente les escribimos, nos dijeron que ellos no consideraban que eran relevantes y nosotros dijimos sí, eran muy relevantes porque nos hubieran ayudado a mejorar nuestra oferta. Fuimos al Defensor del Pueblo, que solo acepta un 1% de las demandas que se hacen en el Defensor del Pueblo a nivel europeo. Y nos la aceptó a trámite y ganamos y esta agencia nos tuvo que indemnizar con un dinero por haber incumplido, el no haber contestado a esas preguntas. Casi ganamos más dinero haciendo esta queja ante esta agencia que cumpliendo con el proyecto, porque la verdad es que habían cometido una pata, o sea, habían metido una pata enorme, ¿no? Y el Defensor del Pueblo nos dio la razón. Un segundín. Entonces, a la hora de elaborar la oferta técnica también hay que tener en cuenta, creo que una serie de elementos bastante importantes, ¿no? Aquí he cogido, esto está sacado de una licitación real. Hay que tener en cuenta cómo nos van a valorar esa oferta, ¿no? y qué puntuación va a tener cada elemento, ¿no? Es lo que llaman los Quality Award Criteria, ¿no? Entonces, hay que analizarlo porque sabemos por dónde va a ir la comisión o la institución, ¿no? Específica. Es decir, por ejemplo, en esta estaban hablando el project team en la metodología, la estaban contando con un 5 puntos menos, ¿no? Entonces, bueno, quizás tenga que echar más fuerza en los aspectos de calidad, ¿no? Que es lo que estaban buscando la comisión en este concurso, ¿no? En este tender. ¿Cómo lo abordaría? Ahora voy a ponerme a escribir ya ahora mismo la oferta técnica. El primer punto que elaboraría sería una descripción que somos los mejores, ¿no? Es decir, demostrarlos primero que conocemos el proyecto, conocemos lo que quiere la institución específica. Luego decirles que somos los mejores. Aquí hay un matrimonio perfecto, ¿no? Entre lo que usted quiere y lo que soy yo, ¿no? Justificar la experiencia, ¿vale? Es el candidato idóneo. Después hablaría de los recursos humanos, que esta es la estructura que nosotros utilizamos siempre. Los recursos humanos que vamos a utilizar
y con los que contamos para hacer este proyecto. Como os digo, no tienes que tenerlos en plantilla, pero sí pueden estar sí puedes citarlos, mencionarlos o introducir incluso el currículum vitae de una persona que no has trabajado contigo nunca, pero que la vas a fichar en el caso de que lo haga. Y por último, nosotros introducimos siempre, como haremos, por supuesto, cada una de las tareas que nos están encargando. Y por último, metemos siempre una cosa que a mí me gusta siempre meter y que entendiendo, yo he sido funcionario europeo y entendiendo cómo piensan los funcionarios, es lo que llamamos el Project Management, ¿no? El Risk and Mitigation Measures Process, y los procesos de calidad también. Es decir, súper importante. El funcionario lo que quiere es tener tranquilidad de que no va a contratar a una empresa pirata por ahí que les va a dejar las cosas medio tiradas. Nosotros siempre elaboramos un plan de riesgos de cómo en el proyecto vamos a afrontar esos riesgos conforme a las tareas que nos van a indicar. Esta estructura, de verdad, nosotros es la que utilizamos siempre, intentando, obviamente, adaptarla a cada proyecto, ¿no? ¿Cómo elaboramos la oferta económica? Bueno, esto aquí entra cada uno cada oferta, cada licitación es diferente, pero como decía, siempre tiene que estar la oferta técnica en línea con la económica. Deben plasmarse todos los costes, analizar todos los costes por vuestra parte, pero es que hay ofertas económicas que son simplemente escribir un número, como hablaba antes, ¿no? Tener muy en cuenta también a veces cuáles son los criterios de adjudicación que pueden variar. Es decir, a veces la comisión o las instituciones determinan que les interesa más un proveedor que sea bueno en precio y entonces cambian a un 70 a 30, ¿no? En un 70% del precio tiene más valor y la calidad técnica pues no importa tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizarlo muy bien cómo es esa distribución. Yo os he puesto aquí dos formulitas que ellos utilizan normalmente las instituciones para calcular las adjudicaciones, es decir, cómo calcular los precios calidad y calcular la adjudicación conforme a otros competidores. Y sobre todo, no hagáis ofertas osadas, mi consejo. Es decir, podéis hacer una oferta muy, muy buena económica y de repente hacer una oferta fantástica, ¿sabes? Una oferta de tirar los precios del mercado por ganar el concurso, porque la comisión más o menos o las instituciones tienen el olfato y decir, oye, esto es algo que no se va a poder hacer, es imposible hacerlo a ese precio. Entonces la comisión puede declarar desierto del concurso porque considera que eso no es correcto y entonces, bueno, pues le quedarías fuera del concurso. Además, creo que es bastante negativo porque te pone una especie de lista negra de las instituciones, ¿no? Presentar la documentación al final, cuando ya tengáis montadas vuestras ofertas técnicas, vuestra oferta económica, que os lo digo, que no es tan complicada la parte económica, son cuentas que tenéis que echar vosotros y ver lo que ofrecéis. Os recomendaría hacer, como son muchos documentos que hay que aportar, os recomendaría hacer una checklist con cada uno de los puntos que nos han exigido, ¿vale? Y bueno, incluso a veces la comisión o las instituciones dan también un formato para que tú sepas que al final, cuando lo estás entregando, estás entregando todos los documentos. Pues si te falta uno, pues bueno, estás fuera del concurso. Sí que es verdad que toda la parte documental os recomendaría que la hicierais desde el principio. Es decir, cuando os pongáis a trabajar ya en esa fase de vamos a lanzarnos a hacer el proyecto, a presentar la licitación, hacer una descripción de todos los documentos que vais a necesitar, que a veces pues lleva tiempo, es obtener un balance cerrado, etcétera, o tener una certificación o una declaración de honor del socio, lo que sea, ¿no? Creo que es importante y os aseguro que a veces se pasa mal llegando a las 12 de la noche y no tener el documento que faltaba, ¿no? Que nos os había olvidado, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto no quiero extenderme más. Veo que tenemos varias preguntas. Si os parece, tenemos aquí a Alfredo Velasco que dice, para los low value opportunities se requiere de una empresa, pueden aplicar autónomos firmas personales o debe ser, etcétera. Bueno, ok, perfecto. Sí, Alfredo, cualquiera puede presentarse a una
puede presentarse a una licitación, incluso los grandes contratos también, ¿sabes? Tienes que ver los requisitos específicos que te están pidiendo. Los pequeños contratos de los low value están más diseñados, pues sí, para un profesional, un autónomo que tiene una facturación específica y que como autónomo se puede presentar perfectamente. Víctor nos dice sobre la oferta económica, ¿cómo sabremos que estamos en precio de mercado? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? La cuestión está en intentar, desde mi punto de vista, saber primero si el contrato se ha adjudicado ya anteriormente. Es decir, si había un incumber y por cuánto se le ha adjudicado, ¿no? Normalmente la comisión o las instituciones lanzan cada año la renovación del contrato específico y tú sabes por dónde está tirando y por cuánto se le ha adjudicado a ese incumber, ¿no? Puede ser una forma primera de saber por dónde van los tiros. Después es el análisis de costes que tú hagas, ¿no? Y cómo quieras ir. Hay veces que muchas empresas se presentan incluso a pérdidas, con pérdidas pequeñas, pero saben que les está dando, callo para luego poder presentarse a concursos grandes, ¿no? Es decir, yo he visto empresas muy fuertes que han ido a tenders perdiéndolos, perdiendo dinero con ellos, pero sabiendo que, bueno, que van a tener luego la capacidad técnica de poder realizar otros proyectos donde sí que van a ser menos competitivos y donde van a poder tener tener más posibilidades y ganar más dinero, ¿no? Soledad. Para acceder a la página, ¿debo registrarme o vale con las credenciales de mi colegio, DNI y colegiación? Sí. A ver, la página web donde hacemos la selección, Soledad, es una página web donde está todo abierto, excepto dos secciones que son la de los tenders de low value, donde podéis encontrarlos, la verdad es que ese ha sido un gran trabajo porque hemos ido una a una por todas las instituciones buscando cuál era el enlace correcto donde se publican. Si hay algún cambio lo echamos un vistazo de vez en cuando por si acaso algún enlace ha cambiado, etcétera, o sea que eso tened en cuenta. Y luego la otra parte es la de la búsqueda de licitaciones que hacemos nosotros y tienes que ser colegiado. Queremos que sea un servicio, dado que, oye, pues nos lleva todas las semanas, hacemos una actualización, queremos que sea un servicio reservado para los colegiados. Alfredo habla de los impuestos, ¿no? ¿Cómo se manejan los impuestos? Normalmente la facturación que le haces a las instituciones europeas no lleva impuestos, no lleva IVA. María Ángeles dice, ¿cómo puede una empresa de nueva creación certificar la experiencia y la capacidad si no dispone de ella? Vale, muy buena pregunta. Solo a través de socios, claro. Si tú acabas de crear una empresa y tienes... la empresa ha sido creada hace 2 días, ¿no? Tú puedes aportar... la única forma que tú puedes, si te están exigiendo que tengas 2 años, 3 años de experiencia en un ámbito, tú puedes aportarlo a través de los socios, de lo que has hecho con tus socios, o sea, como socio de esa sociedad, o bien, y más, luego, por supuesto, tendrás que tener un socio externo que sea un poco el que te avale. Siempre, de verdad, no hagáis tonterías respecto a esto porque puede ser un trabajo enorme para que al final luego se quede en el aire, ¿no? Sergio dice, ¿sirve de algo estar clasificados en España en el grupo de servicios? No, en realidad las instituciones europeas son muy, muy, muy abiertas. No tienen tantas restricciones. Como os decía, hemos hablado de una serie de contratos específicos que son los contratos abiertos. Luego hay otro tipo de contratos, como os decía, que igual te exigen una certificación, que son contratos negociados, etcétera. Pero en principio la contratación pública europea es muy, muy abierta en ese sentido, ¿no? Y no veo más preguntas por aquí. No sé, voy a echar un vistazo a ver. Sí, como bien dice mi colega César, pues tendremos el
tendremos la presentación dispuesta en la página web y podréis un poco acceder a los enlaces que hemos dejado ahí. Y veo una última pregunta de Sergio que dice, para la solvencia técnica y financiera no se usa la DEUC. No, para nada. La solvencia técnica se puede dar y financiera puedes dar tus balances, y la técnica hemos entregado desde artículos publicados, por ejemplo, para la organización de un evento que nos pedía una serie de información, pues artículos, noticias, bueno, es que cualquier cosa que pueda justificar tu capacidad técnica sirve, ¿no? Muy buena pregunta de Pedro. Ya veo ahí, José Antonio, que estás ahí para terminar, pero sí, muy buena pregunta. Las ofertas se pueden incluso presentar en cualquier idioma de la Unión Europea. Yo recomiendo que se hagan en inglés, pero no tengáis miedo. Si no habláis inglés, presentadlas. Tienen la obligación de leeros incluso las preguntas hechas en español o en la lengua que vosotros queráis. Y como os decía, si no responden, hasta puede ser una causa de un incumplimiento del reglamento muy grave y habéis visto las consecuencias que tienen. O sea que animaros de verdad a lanzaros a este campo que al final parece muy complejo, pero como he dicho al principio y como dice muchas veces José Antonio, se trata de vosotros sois ingenieros y sabéis resolver problemas y bueno, pues tampoco es que sea tan grande, ¿no? Pero os animo a que os presentéis y que le perdáis sin miedo a este sector que creo que tiene unas grandes oportunidades, ¿no? Veo una última pregunta de Jesús, dice... La lengua para ejecutar debe ser inglés, lengua del país de destino. Sí, normalmente, a ver, para las licitaciones de las instituciones europeas, o bien inglés, francés y alemán, la verdad es que nunca he visto ninguna que sea en alemán, pero para la ejecución suelen exigir que hables, por ejemplo, inglés o francés. Pero vuelvo a repetiros, eso es una vez que lo podéis contar también en vuestros budgets de traducción o en fin, para mí no es un hándicap, sinceramente. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues no veo ninguna, no sé si José Antonio quiere cerrar. No, que muy interesante, Gerardo, y muchas gracias. Yo creo que ha despertado bastante interés. ¿Escucháis o no? ¿Se escucha, Gerardo? Que yo creo que ha despertado bastante interés y como, bueno, la charla, como ha comentado también César, que lo ha puesto en el portal, se va a colgar luego en el portal dentro del Plan Ingenio al Futuro, donde están todos los webinars y las presentaciones, y podréis luego, pues bueno, en este caso volver a verla o si tenéis alguna duda o mandársela a algún compañero que no haya podido asistir y que la pueda ver. Y bueno, también tenéis el contacto de Gerardo, pues para cualquier cuestión que necesitéis en base a este asunto. O sea que por mi parte nada más. Vamos a empezar a ver licitaciones y a ver si vamos consiguiendo muchas licitaciones, ¿no? Entre todos vosotros. Así que mucho ánimo. Y por mi parte nada más. Muchas gracias a todos. Os animo a que vengáis al próximo webinar. Como os digo, ahí os he dejado mi teléfono, os he dejado también mi correo electrónico, lo que necesitéis. Si tenéis dudas, por ejemplo, veis algo, un consorcio que queráis montar o algo, no sé, o una licitación, me queréis plantear alguna cuestión, no dudéis en hacerlo. Estamos para ayudaros y para abrir oportunidades para nuestros colegiados que como muy bien dice José Antonio, siempre es lo más importante, ¿no? Para los colegios y bueno, para nosotros. Ya os digo, para el mes que viene haremos algo más en relación a los colegiados, a los consorcios y esperamos veros la próxima vez. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Suerte y ánimo.